Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Mira, os voy a contar una historia, porque igual tiene que ver un poco con lo que dice el César, ¿no? El otro día fuimos, ya hace unas semanas, a comer al Fogón, en San Boi. No sé si conocéis ese restaurante. Se come muy bien, la verdad. Pica un poco, pero... Entonces nos atendió un camarero que es cubano, se llama Rigoberto. Y entonces, como era cubano, yo a veces, últimamente con más intencionalidad, pues intentas hablar con la gente, ¿no? Entonces le dije, hombre, mis padres son cubanos. Le pregunto, ¿tú eres cubano, no, chico? Y entonces le dije, mis padres son cubanos. Ah, sí, ¿de dónde? De Santa Clara, alguien más. Oh, entonces empezamos a hablar mientras que nos servía y eso. Y le dije, ¿tú ahí en Cuba ibas a una iglesia evangélica? Y dice, no, no. Digo, nosotros somos evangélicos aquí. Hombre, pero a mí me interesa eso. Y yo me quedé. Normalmente la gente no te va diciendo por ahí que le interesa. Y digo, sí, ¿y cómo es eso? Y dice, porque veo el mundo como está y no me gusta nada. Pero la Biblia tiene algo, creo que es mejor. Pero no es una persona cristiana. O sea, solo expresó eso, ¿no? Dije, hombre, pues vente el domingo, que tenemos el culto, y vino. Y yo digo, ostras, ¿no? Que tú no haces nada y, bueno, sí, porque ya sacamos la conversación. Desde entonces no ha dejado de venir. Ha venido con su mujer, tiene 37 años él, 30 ella, una bebé de un año. Y el otro día vinieron a casa, les invitamos a un café y digo, oye, aquello que nos dijiste en el bar, en el restaurante, ¿cómo es? Y dice, sí, sí, no, lo que te dije es lo que creo. O sea, veo el mundo fatal, veo a la gente, veo la calle, veo cómo se comporta y no quiero eso. Y cuando ha leído la Biblia, porque la ha leído, pues no sé cómo, porque aún no hemos hablado de eso, pues dice, prefiero la Biblia, prefiero lo que Dios dice a cómo el mundo está viviendo las cosas, ¿no? Bueno, me hizo gracia. Os lo cuento, ¿no? Por el tema de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, él, sin ser cristiano, intuye que la voluntad de Dios revelada en su palabra es mejor que lo que en este mundo estamos viviendo. En fin, bueno. Pues yo no estaba aquí desde que empezó el año, así que feliz año nuevo, aunque ya ha pasado un rato. Feliz año nuevo. Entonces, cuando piensas en la felicidad, en lo de ser feliz, te preguntas, ¿y qué hace falta que pase en este año para ser feliz? Porque tú cuando dices feliz año, estás deseando que sea feliz año, tu año, ¿no? O sea, feliz año nuevo. Lo decimos por rutina, pero bueno, pero es bonito, es un deseo de que este año seas feliz, ¿no? Y bueno, no sé si aquí todos somos cristianos o no, pero para un cristiano, para uno que lo es, eh, ¿qué significa que va a ser feliz en este año? O sea, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué hace falta para que un cristiano sea feliz este año? ¿Eh? Bueno, lo que yo iba a decir es vivir este año enfocado en hacer lo que Dios quiere que hagas. Esa es mi frase. O sea, cuando un cristiano, alguien que ha conocido a Dios, quiere ser feliz, no digo que haya que buscar la felicidad como tanta gente busca, que hay que ser feliz, hay que ser feliz. No, el cristiano en realidad no busca la felicidad, pero la consigue si se propone, se determina con mucha fuerza a hacer lo que Dios quiere que hagas. Porque tú sabes que eso es lo que va a traer felicidad. Esa palabra es como muy gastada y parece muy simple, ¿no? Pero lo que la Biblia llama bienaventurados los que, ¿no? Bienaventuranza, la bienaventuranza. O sea, una persona que es bendecida por Dios es una persona que se enfoca, se propone, quiere de su voluntad, decide que quiere vivir para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Eso es así. Y si no es así y eres cristiano es que te han colado un gol.
Si crees que vas a ser feliz porque tengas éxito en el trabajo o tengas más dinero en el banco o puedas tener más sexo con quien te dé la gana o comer mejor en el fogón, se come muy bien. No, no, porque todo eso es pasajero, ya hay mucha gente que ya lo ha probado, hay mucha gente que está vacía, con depresión y muchos tienen de todo lo que pueden tener, que parece que da la felicidad en este mundo. Si eres cristiano y estás aspirando a ese tipo de cosas, pues te han colado un golazo por toda la escuadra, por la filosofía que este mundo promueve, los medios de comunicación, todas las campañas de venderte cosas. Para ser feliz, cómprate este coche, Audi y tal. Entonces serás feliz. No, mentira. No se es feliz así. Qué superficialidad, ¿no? ¿No lo crees? Qué cosa más superficial. Bien, esto era lo de Feliz Año Nuevo. Entonces, pensando en esto, me vino a la mente un texto para muchos conocido, quizá para otros de vosotros no, donde alguien se proponía hacer la voluntad de Dios. Alguien, por fin, y un pueblo entero se proponían hacer la voluntad de Dios, que años antes no habían querido hacer. Entonces, es muy interesante porque, para animaros, esto es una palabra de ánimo, lo que yo traigo. Para animaros, Dios le dice a esa persona que se proponía hacer la voluntad de Dios, le da 2 promesas o 3 promesas para animarlo. Porque la tarea, a veces, hacer la voluntad de Dios no es tan fácil. A veces pasa. Es Josué. No sé cuántos conocéis la historia de Josué. Josué capítulo 1. Si queréis podéis buscarlo. Josué capítulo 1. Allí está Josué después de la muerte de Moisés, el gran líder de la nación de Israel. Y entonces se propone, junto con el pueblo, conquistar lo que quedaba de la tierra prometida. ¿Entendéis? ¿Sí o qué? Algunos quizá no conocéis la historia. Os lo explico brevemente. Sabéis por la película de José en Egipto, ¿no? Que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. ¿Esto lo sabíais? ¿Sí? Y que Moisés fue el libertador. ¿Sí? Entonces, cuando salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida, pero se rajaron, en castellano popular. Tuvieron miedo de lo que implicaba entrar a la tierra y cumplir así la voluntad de Dios. Tuvieron miedo, no tuvieron fe en que Dios les iba a ayudar ante esa dificultad tan grande. Pero no solo no tuvieron fe, no quisieron hacerlo. No les dio la gana, porque ellos lo que querían, entendiendo una libertad, la libertad de mala manera, que ellos querían vivir como ellos quisieran. No entraron en la tierra prometida. Y ahora, Josué, que es el relevo de Moisés, llegan después de 40 años a la tierra prometida otra vez, y ahora sí que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahora sí. De hecho, ya llevaban unos mesecitos haciéndolo porque Moisés ya había entrado a conquistar la parte derecha del río Jordán, el margen derecho, visto el mapa desde frente. No sé cuántos se sitúan, pero bueno. Jordania, ¿alguien sabe dónde está Jordania? Israel, ¿están aquí? Jordania sería lo que conquistó Moisés antes de morir. Y ahora Josué le queda conquistar el resto. Y decimos, eso era para él hacer la voluntad de Dios. Para él hacer la voluntad de Dios era continuar la tarea que Moisés había empezado, entrar con ese pueblo a la tierra prometida, y esa era su misión, y eso era hacer la voluntad de Dios, ¿vale? ¿Y el Señor qué le dice? Le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande donde se pone el sol.
será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas son las palabras que el Señor le dijo a Josué antes de que empezara su tarea, que en este caso era hacer la voluntad de Dios, entrar en la tierra prometida. Mirad, lo que yo me gustaría compartir esta mañana tiene como tres puntos, tres ideas, ¿vale? Lo primero es que para este año 2023 tenemos que estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios quiere. Hay que estar enfocado ahí. Lo segundo que me gustaría compartir es que Dios nos da unas promesas, unas palabras de mucho ánimo para afrontar esa tarea, esa misión. Y lo tercero es que nos pide a nosotros una parte que tenemos que hacer. ¿Sí? Vale, la primera. Fíjate cómo el Señor le da una orden a Josué. Le dice, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. O sea, la voluntad de Dios implicaba para Josué que se tenía que levantar. Levántate. Que la voluntad de Dios no ocurre de forma pasiva porque uno esté esperando que algo pase del cielo, no. En este caso, y muy claramente, el Señor con autoridad, ¿no? Porque es un mandato, le dice a Josué, levántate y cruza el río Jordán. Estaban en el lado derecho del río Jordán, tenían que cruzarlo para empezar a conquistar el resto de la tierra prometida. Es un verbo en imperativo. ¿Sabéis lo que es un verbo en imperativo? Los que habéis estudiado en el cole. Es un mandato, es una orden. Levántate y cruza a la tierra que yo os doy. ¿Vale? ¿Por qué les manda que hagan eso? Porque eso era el propósito de Dios para sus vidas. Eso era la voluntad de Dios para sus vidas. Les había rescatado de Egipto para precisamente entrar en la tierra prometida. Entonces, hacedlo, obedeced. Esta es mi voluntad. ¿Vale? Y no era nada malo. No es que Dios te manda a hacer algo malo. No, no. Su voluntad es buena. Entrar en la tierra prometida era, pues, poder llegar a ser el pueblo que tenían que ser, tener un territorio, ser el centro del mundo en el sentido espiritual, tenían a Dios por Dios, etcétera, etcétera. De alguna manera, aunque eso nos queda lejos, ¿no? Porque Josué, a que tú no lo has visto nunca, hace muchos años que murió, miles de años, parece una historia. ¿Y qué tiene que ver eso contigo hoy en el siglo XXI? Bueno, un poquito más para aquí, ya hace 2000 años, Jesús también le dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer. Le dijo en Mateo 28, ¿os acordáis? Mateo 28, cuando Jesús ha muerto y ha resucitado y ya se despide de sus discípulos, Jesús dice lo siguiente, también con autoridad, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Por tanto, le dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Os suena este versículo? Es lo que llaman la Gran Comisión. Y escrito por Lucas, no por Mateo, en Hechos 1:8, lo dice de otra manera. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas palabras Jesús se las dijo a sus discípulos cuando los discípulos le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino a Israel ahora? O sea, después de que Jesús resucitó, los discípulos pensaron, ahora que ha resucitado y ha demostrado que es Dios, va a solucionar el problema político de Israel con Roma, los va a liberar, y Jesús les dice, no, estáis confundidos en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seáis testigos míos, porque me habéis conocido, me habéis visto muerto y me habéis visto resucitado. Y entonces vais a tener que ir por todo el mundo diciendo quién es Jesús y quién puede ser Jesús para la gente. Entonces, un poquito más cerca, vemos que en la Biblia encontramos para los cristianos
que tenemos algo que hacer. No tenemos que conquistar la tierra prometida nosotros, con un ejército, pero tenemos algo que hacer. Tú y yo, como cristianos, estamos aquí para algo. Y este año 2023, si no nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, es imposible ser felices. Porque Dios nos manda lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, decir que la voluntad de Dios para tu vida es solo esto sería reducirlo a la misión de la Iglesia. Podemos ampliar. La voluntad de Dios para tu vida, si estás estudiando, es que estudies. Si estás trabajando, es que trabajes con ánimo y como para el Señor. Si no estás trabajando, es que busques trabajo y te espabiles. Si... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si eres padre, pues que seas un buen padre. Y si eres marido, que ames a tu esposa y la hagas feliz. La voluntad de Dios, revelada en la Biblia, abarca más cosas que no solo predicar el Evangelio aquí en Santa Coloma a la gente que no conoce de Jesús, ¿vale? Pero en palabras de Jesús está claro que esto es un mandamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Son muy chulas, son palabras de Dios para animarnos. Lo primero es que le dice a Josué que dice, o sea, yo diría que para titularlo de alguna manera es una promesa de victoria, ¿vale? Porque le dice, levántate y cruza, y dice, yo os he entregado. O sea, es como empezar un partido de fútbol y saber que lo vas a ganar. O como si... ¿Quién ganó el Mundial? Ya se me ha olvidado. Argentina, ¿no? Perdón para los argentinos aquí presentes. Qué mal, ¿eh? Qué memoria. O sea, tú imagínate que Argentina, cuando empezó el Mundial, supiera, por alguna manera, que esto es imposible saber, pero supiera que iba a ganar el Mundial. A que lo hubiera hecho con ánimo. Oye, tendrían que jugar el partido, tendrían que esforzarse, pero de alguna manera supieran que llevar. Esto es lo que dice Dios a Josué para animarle. Oye, porque si esta es la voluntad de Dios, ya tenéis la victoria. ¿Se entiende? Ya tenéis la victoria. Son palabras de ánimo. Os he entregado, tal como le dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y le dice todo el lugar, desde el desierto, el Líbano, etc. Esto es una promesa de victoria. Igual podríais discutirlo si lo aplicamos a nuestra vida personal. Porque hay cosas a veces que tú quieres hacer la voluntad de Dios y no parece que tengas la victoria, no parece que tengas éxito. A veces a nivel personal, a veces en tu lucha con un pecado, a veces en tu propio matrimonio. Oye, que te esfuerzas ¿sabes? Pero es una promesa de victoria, que cuando nos enfocamos en hacer lo que Dios quiere, Dios nos va a ayudar a hacerlo. Pero uno tiene que estar enfocado en eso, ¿no? Uno tiene que querer hacerlo bien. Uno tiene que querer amar. Pues yo quiero amar a mi mujer y sé que Dios me va a ayudar a hacerlo. Y te lo tienes que creer, que claro que sí. Porque Dios promete su ayuda cuando un hijo suyo quiere hacer su voluntad. Esta promesa de victoria también es personal para Josué, porque le dice en el versículo 3, 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? Que Josué, que se enfrenta a una tarea muy complicada, porque era una batalla, era pelea, o sea, ejércitos contra ejércitos. Dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. O sea, ¿esto quién lo puede decir? ¿Quién puede decirte eso? Y tú creértelo. Dios. Por mucho que yo te lo dijera, no serviría. Pero Dios le dice a Josué lo que Josué necesita escuchar antes de empezar su tarea. Y Dios lo hace para animarle. ¡Ánimo! Ánimo, que si te enfocas en lo que tienes que enfocarte, Dios te va a dar la victoria. ¿Sí o no? ¿Cuál es la segunda promesa? ¿Cuál es la segunda promesa? ¿Qué hemos leído? En este versículo 5 dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Y a continuación, ¿qué dice? Como estuve con Moisés, estaré contigo.
Esto hay que leerlo despacio. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bonito para Josué esto, ¿verdad? O sea, que Dios le diga esto. Voy a estar contigo, como estuve con Moisés. Voy a estar contigo. No te voy a dejar. Tranquilo, Josué. Porque Josué, imagínate lo que estaba pensando. Josué era el relevo de Moisés, pero es que Moisés había sido un grandísimo líder, que había visto a Dios de espaldas, que recibió la ley, que sacó a Israel de Egipto. Josué fue un ayudante de Moisés, pero Josué podía tener miedo a la tarea, ¿sí o no? Josué podía decir, ostras, si ahora tengo que conquistar yo con este pueblo, que es un pueblo cabezota, 1 millón y pico de personas o más, cabezones, inconstantes, rebeldes, incrédulos, al menos hace años que lo eran. Y ahora tenemos que nosotros entrar ahí y pues Josué escucha las palabras que Dios quería darle para animarlo, ¿sí o no? ¿Sabéis cuáles son las palabras que Jesús les dijo a los discípulos cuando les da esa gran comisión? ¿Cómo acaba el Evangelio de Mateo? ¿Cómo acaba? Hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy, es el último versículo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué curioso, ¿verdad? Que se repita en uno y otro caso la misma promesa. Porque lo necesitamos oír. O sea, cuando Dios nos dice algo es por algo. Cuando tú te enfocas en hacer la voluntad de Dios en tu vida, e incluso aunque esa voluntad va a costar un esfuerzo, pero Dios te dice que te va a dar la victoria y que va a estar contigo. No sé si te lo crees. Pero era muy importante para Josué creérselo, que Dios va a estar conmigo, porque eso le iba a animar, ¿sí o no? ¿Y sabéis qué regalazo tuvo Josué? ¿Alguien lo sabe? Sí, alguien lo sabe. ¿Qué regalazo tuvo Josué cuando ya cruzaron el río Jordán? Una vez que ya el pueblo se levanta y cruza el río Jordán y ya tienen Jericó, la primera ciudad que tenían que conquistar. ¿Y qué pasa allí? Estaba Josué paseando. ¿Y qué pasó? ¿Alguien lo sabe? ¿No lo sabíais? Capítulo 5. Esto es un regalo que nosotros quizá no hemos tenido así. Capítulo 5, versículo 13. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Esto tiene su misterio. Y Josué se le acercó, yo no sé, eso a mí me parece un poco inconsciente, la verdad, pero bueno. Se le acerca y le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, encima esa pregunta parece hasta tonta porque ya te ha matado. Si le dice, se acerca a un tío con una espada desenvainada y dice, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Pues yo le hubiera cortado la cabeza si hubiera sido un enemigo, ¿sí o no? Esa pregunta es un poco así. No estaba muy ducho en batallas este hombre, pero fijaos lo que dice este hombre, este misterioso personaje. Dice, no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y entonces Josué, postrándose en tierra, sobre su rostro lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Se dio cuenta quién era. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. ¿Os habéis dado cuenta? Esto fue un regalazo. Porque Dios le dijo a Josué, estaré contigo, pero es que aquí se le apareció físicamente. A mí no me ha pasado nunca, pero a él le pasó. Ese personaje que él vio con la espada desenvainada era lo que llaman una teofanía, ¿no? O sea, una manifestación de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Era el Hijo de Dios. Y eso es lo que le pasó a Moisés cuando la zarza, ¿os acordáis? Dios, hablándole desde la zarza, le dijo, quítate el calzado porque estás delante de Dios, el lugar en que estás es santo. Bueno, qué bien, ¿no? Que Josué tuvo
lo que necesitaba. ¿Tú crees que Dios a nosotros nos ha hecho un regalazo parecido? ¿Qué pasa en Hechos 1:8? Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que tienen que ser sus testigos desde Judea, desde Jerusalén, hasta Samaria, me estoy equivocando, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo antes? Recibiréis poder cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha venido al corazón de cada creyente a morar, lo dijo Jesús en Juan 14. ¿No? Yo os enviaré el Espíritu Santo que morará en vosotros, en nuestro interior. O sea, que es como ese personaje de la espada, pero en nosotros. Dios está en nosotros, Dios está con nosotros. A mí me gustaría que estas palabras te sirvieran a ti, igual que me sirven a mí, como ánimo para afrontar la tarea que tenemos como iglesia o para afrontar el hacer la voluntad de Dios en el ámbito familiar o personal o matrimonial o el que sea. No sé si te anima, no os veo muy animados, la verdad. Veo muy serios. A ver, poner cara de ánimo. O sea, si esto no te anima nada. Porque si lo que Dios le dijo a Josué era lo que perfectamente Josué necesitaba escuchar. Si no le hubiera dicho otra cosa. Y si no, porque Jesús lo repite a los discípulos. Yo estoy con vosotros. Prueba de ello es que os envío el Espíritu Santo. Y vais a tener el poder para hacer lo que os he encargado que hagáis, ¿se entiende? Son ambos historias muy parecidas, son historias paralelas. Esas son las promesas. Hay otra promesa más, pero como está ligada a la parte, para acabar ya, el tercer punto. El primer punto es que para este año 2023 hay que enfocarse, decidir, vivir haciendo la voluntad de Dios. Esto es el primer punto, la misión de Dios en los ámbitos que toca. El segundo punto es que hay dos promesas que nos animan. Promesa de victoria, la promesa de la presencia constante de Dios en nuestras vidas para darnos el poder de hacer lo que tenemos que hacer. El tercer punto es que... ¿Cuál es el tercer punto? ¿Quién sabe cuál es el tercer punto? Que tú tienes que hacer tu parte y yo tengo que hacer mi parte. Y además se repite mucho en este capítulo. ¿Alguien sabe cuántas veces se repite en este capítulo lo que ahora vamos a decir? ¿Qué le dice el Señor? No lo hemos leído antes, tenemos que leer ahora. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente. Esta es la parte, yo voy a darte la victoria, yo voy a estar contigo, pero tú, Josué, ahora que estás animado, te digo que también tienes que hacer tu parte. Tu parte es esforzarte y ser valiente. ¿Cuántas veces le dice esto en este capítulo a Josué? 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y al final del capítulo, los rubenitas y gaditas le dicen a Josué, por si no se había enterado, pero se lo dicen ellos, esfuérzate y sé valiente. El último versículo de este capítulo 1. O sea que aquí hay una enseñanza clara, ¿no? No podemos hacer la voluntad de Dios sin esfuerzo personal. O sea, no es que tú estás en el sofá y dices, gracias Dios por la victoria que me vas a dar y porque estás conmigo y de repente ocurre algo así, ¡boom! No, no es así. En general en la vida no es así. Si quieres sacarte una carrera, tendrás que esforzarte en estudiar. Si has de buscar un trabajo, tendrás que esforzarte en buscarlo. Si quieres amar a tu esposa que te toca las narices, tendrás que esforzarte en amarla. O al revés, a tu marido. Ninguno es perfecto. Va a requerir un esfuerzo. Si quieres tener hijos,
y educarlos y enseñarles, y si encima es un adolescente que te toca las narices, tendrás que esforzarte. Y si uno quiere predicar y ser misionero en Santa Coloma y cumplir la voluntad de Dios, tendrá que esforzarse y superar la vergüenza, superar lo que sea. Esfuérzate y sé valiente. A veces en la misión de Dios hay que ser valientes, no cobardes. Hay que ser valientes y hay que esforzarse. Las cosas no van a pasar si no te esfuerzas. A veces uno tira la toalla y no hace lo que tiene que hacer. Pero las palabras de ánimo son para que no tiremos la toalla. Las palabras de ánimo son para que te esfuerces y seas valiente. Igual tú estás desanimado porque ya llevas tiempo luchando y es verdad que a veces nos desanimamos. A mí me pasa. Pero hay que remontar, hay que recuperarse, hay que oír la voz de Dios, hay que decidir enfocarnos en hacer la voluntad de Dios y hay que esforzarse, ¿vale? Por lo tanto, la primera cosa que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer es esforzar. Y la segunda cosa que tenemos que hacer viene en el versículo 7 y es muy curioso que se lo diga el Señor a Josué porque lo que iban a hacer es, yo pensaba que le iba a dar un cursillo sobre uso de armas, cómo conquistar una ciudad como Jericó con murallas de 300 metros de alto, cómo tienes que entrar con los comandos de los israelitas por allí. Pero no. Le dice una cosa ahora, aparte de que se esfuerce y sea valiente, le dice en versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley, ¿qué es la ley? La palabra de Dios, la palabra que ellos tenían el Deuteronomio seguramente, era lo que tenían como palabra de Dios, no tenían más. Nosotros tenemos toda la Biblia, ellos solo tenían la ley que había sido dada a Moisés en el Sinaí y que luego se volvió a repetir en Deuteronomio 5, con Moisés también, ¿no? Ellos tenían esa ley. Pero incluso el esfuerzo en este versículo del que está hablando, el esfuerzo y el valor tiene que ver con cumplir esa ley. Esfuérzate en cumplir la ley. Esfuérzate y sé valiente en obedecer la ley. La palabra, ¿no? Dice, y además los detalles, como explica ahora, son muy como redundantes, ¿no? Dice, no te apartes de esa ley ni a la derecha ni a la izquierda. No te apartes. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Otra vez. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Te das cuenta lo que le pide Dios a Josué? Que se esfuerce, que sea valiente, pero que obedezca la palabra, que medite en la palabra, que conozca la palabra, que no se aparte ni a derecha ni a izquierda en lo que Dios ha dicho. Aunque tenían que conquistar una ciudad, y eso era una batalla de ejércitos, lo que tuvieran que hacer no podía hacerse sin obedecer la palabra. Porque no se trata solo de cumplir una misión, sino de cumplirla como Dios dice que hay que cumplirla. ¿Os acordáis que en la conquista de Jericó, que no hicieron nada, solo gritar y tocar trompetas, porque Dios quiso demostrarles que iba a ayudarles? Hubo una familia que cogió del botín, y eso Dios había dicho que no lo podían hacer. Así que en la siguiente batalla murieron israelitas. Por lo tanto, no es una cuestión solo de forzarte en hacer la voluntad de Dios, sino que es cumplir la palabra. Si Dios ha dicho cómo se hace, es como se tiene que hacer. No sé si lo veis o no. ¿Sí? Claro, para poder cumplir la palabra te la tienes que saber. Para sabértela te la tienes que leer. Y la tienes que leer con intención de entender. Hay que dedicarle un ratillo. No vale con leer. No, meditar, dice el Señor a Josué, dice, meditarás día y noche. Meditar. Es interesante lo que dice Rigoberto, ¿no? Que no sabe
pero lo poco que ha leído de la Biblia dice, la Biblia, la palabra, es mejor en cuanto a lo que propone para vivir que lo que el mundo nos ofrece. Por lo tanto, hemos de estar convencidos de eso. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios que no lee la Biblia? Si no leemos la Biblia, lo que vamos a pensar, lo que vamos a opinar sobre los temas que sean, lo que vamos a acabar haciendo es lo que nos dé la gana a nosotros. No lo que dice Dios. Por lo tanto, esto es un tema muy importante. Porque el pueblo de Israel acabaron no obedeciendo la palabra, yendo en pos de otros dioses. Esto empezó a ocurrir enseguida. Empezaron a casarse con mujeres de otros pueblos que no eran cristianas, judías. Empezaron a querer el dinero o el sexo de los cultos a los dioses paganos, donde había prostitución sagrada. ¿Entendéis? El pueblo de Israel, después de esto, no ahora, pero más adelante, empezaron se le fue la olla por no obedecer la palabra. Y esto de la palabra tiene una tercera promesa. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y ya terminamos, ¿vale? El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que, es una promesa, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es una tercera promesa, ¿no? O sea, para que prosperes, para que te vaya bien. Versículo 8 dice lo mismo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto le dice Dios a Josué. Ya, es una tercera promesa que te tiene que animar. Para prosperar, ya sé que no es una cosa matemática, a veces uno se esfuerza en hacer la voluntad de Dios y se atasca o no prospera, como le gustaría. Pero no importa, uno tiene que agarrarse a lo que dice la palabra y creer que sí que prospera a lo mejor, pero no de la manera que tú crees. A lo mejor prosperas porque estás aprendiendo lo que Dios quiere que aprendas. A lo mejor prosperas porque te estás acercando, como decía César, más a Él, porque le necesitas en tus derrotas o en los problemas. A lo mejor nos acercamos más a Dios gracias a las derrotas. Y eso es prosperar, porque acercarse a Dios es prosperar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero vamos a prosperar si no nos aferramos a la palabra. Así que esto es lo que quería compartir, hermanos, con vosotros. En el tema de... Quería acabar con el tema de Dios está. No te dejaré ni te desampararé, aunque lo repitamos, porque me parece que nos hace falta recordarlo muchas veces. O sea, vivimos muy solos, nos sentimos solos, luchamos solos. Yo me doy cuenta, por mí mismo y por otros, cristianos. Y vez tras vez tienes que recordarte, Dios está contigo. ¿Sabéis Jeremías capítulo 20? ¿Conocéis ese texto? Ese capítulo de Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento que Dios le llamó para tener una misión sin éxito. Ningún éxito. A Jeremías lo tiraron en una cloaca con caca, el pueblo de Israel. Lo metieron allí porque predicaba la palabra. Y hay un momento que Jeremías en el capítulo 20 dice, muy fuerte lo que dice, maldito el día en que nací. O sea, está tan desesperado, está tan mal, maldito el día en que nací. Vaya porquería de vida tengo. Porquería literal. ¿Para qué salí del vientre de mi madre? ¿Para ver dolor? ¿Esfuerzo? Dice incluso, maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre de que tenía un hijo, o sea, y sea ese hombre como, sí, que tiene que ver ese pobre hombre, ¿no? O sea, ¿por qué dice maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre de que había nacido yo? Porque está tan desesperado
que no quiere vivir. Maldito el día en que nací. Es una porquería mi vida. Alguien que fue llamado por Dios como profeta. Pero qué interesante el versículo 11 creo que es, ahora no recuerdo de memoria, que él dice, en medio de toda esa situación, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Ay, qué bueno es eso, ¿no? Y creerlo. ¿Cuánto necesitamos creer lo que Dios dice? Porque eso es lo que te enfoca en lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos anima a hacerlo. Y eso es lo que nos ayuda a esforzarnos de nuestra parte y a hacer lo que tenemos que hacer. Así que nada, feliz año. Será feliz si nos enfocamos en la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere. No lo que tú quieras, lo que Él quiere. Será feliz si creemos en las promesas. Y será feliz si nos esforzamos en nuestra parte. Amén.